Un CEO multimillonario está a punto de tomar un taxi cuando ve a su exnovia con 3 hijas, y una de las niñas dice: «Este es el hombre por el que mami llora todas las noches». Él lo oye y queda impactado al descubrir la verdad. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Los días de lluvia en Nueva York nunca habían sido amables con Wesley Cole. Estaba parado en la esquina de la Quinta Avenida, con su traje italiano empapado a pesar del pequeño refugio que ofrecía el toldo del edificio. La lluvia caía en cascada por el cristal templado de la torre comercial detrás de él, como si el cielo mismo estuviera derramando semanas de agua contenida. Wesley levantó el brazo una vez más, intentando llamar la atención de un taxi, pero los vehículos amarillos pasaban llenos de pasajeros o simplemente ignoraban al ejecutivo empapado. Su maletín de cuero, comprado en Milán en su último viaje de negocios, comenzaba a oscurecerse por los bordes debido a la incesante humedad. «Nunca lleves paraguas», solía decir su padre, «y nunca dependerás de nada más que de ti mismo». Ese consejo, como tantos otros del viejo James Cole, demostró ser inútil cuando más lo necesitaba. El trabajo lo había consumido durante las últimas 72 horas, 3 días encerrado en una sala de conferencias llevando a cabo la adquisición de una empresa más pequeña pero prometedora. Wesley dirigía su propia firma tecnológica, que había crecido desde una diminuta oficina compartida hasta convertirse en un imperio que ocupaba 3 pisos enteros del edificio detrás de él. El año anterior, las acciones de la compañía habían triplicado su valor, haciéndolo no solo rico, sino también poderoso. Sin embargo, nada de eso parecía importante en ese momento, calado hasta los huesos, con el agua corriéndole por la cara como si el cielo intentara borrar todo lo que había construido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el resplandor apagado de los faros de un taxi que finalmente se detuvo. Wesley dio un paso adelante, con la mano ya levantada en señal de agradecimiento, cuando se dio cuenta de que el auto ya estaba ocupado. El taxi se detuvo unos metros a su derecha y la puerta trasera se abrió. Fue entonces cuando la vio. Nena. La mujer que bajó del taxi llevaba un bolso colorido y sostenía un pequeño paraguas morado. Incluso bajo la lluvia, conservaba esa forma elegante de moverse, como si danzara con cada paso. Su cabello, ahora más corto de lo que recordaba, enmarcaba su rostro en ondas oscuras que la lluvia rápidamente le pegó a la frente. Wesley sintió que su cuerpo se congelaba, incapaz de moverse mientras el tiempo parecía ralentizarse. Habían pasado 5 años desde la última vez que la vio, 5 años desde que decidió que su carrera valía más que su relación, 5 años desde que hizo la llamada telefónica que lo cambió todo. Nena también lo vio. Sus ojos marrones se encontraron con los de él por un instante tan breve que podría haber sido su imaginación, pero todo su cuerpo se tensó de una manera que él conocía bien. Siempre hacía eso cuando recibía noticias que no le gustaban. Desde el interior del taxi, una pequeña mano emergió sosteniendo otro paraguas, este de color verde lima. Luego, una niña bajó. Después, otra. Y luego, una tercera. 3 niñas, y tan parecidas que solo podían ser trillizas. Las 3 llevaban impermeables de colores brillantes y diferentes, uno rojo, uno azul y uno amarillo, como diminutos semáforos destacándose contra la lluvia gris de Nueva York. Sus rasgos eran inconfundiblemente similares a los de Nena, esos mismos ojos grandes, la misma forma de los labios, y algo más, algo que hizo que el corazón de Wesley se encogiera con una extraña sensación. Wesley sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cuánto tiempo había pasado? 5 años. Los números comenzaron a girar en su cabeza, números que intentaba alejar pero que se negaban a desaparecer. Si estas niñas eran de Nena, y obviamente lo eran, entonces, ¿cuándo exactamente? Nena les murmuró algo a las niñas, ajustando el paraguas para protegerlas de la lluvia. Parecía decidida a no volver a mirarlo, pero había una tensión en sus hombros que Wesley reconoció, la tensión de alguien que intenta mantener la compostura. Una de las niñas, la del abrigo azul, se giró para mirarlo. Tenía unos ojos intensos y observadores, con una especie de inteligencia que parecía traspasar la distancia entre ellos. Algo en la forma en que levantó la barbilla le resultó inquietantemente familiar. «Mami, ¿quién es ese hombre?».
Preguntó, señalando a Wesley con una seguridad que no se correspondía con su pequeño tamaño. Nena intentó alejarlas, bajando suavemente el brazo que señalaba. Nadie importante. Vámonos, tenemos compras que hacer, dijo, su voz tratando de sonar casual, pero Wesley pudo oírla temblar ligeramente, incluso desde esa distancia. Pero la del abrigo rojo ya se había girado también, sus ojos inquisitivos fijos en él. Tenía una mirada más vivaz, con el cabello escapándose de su pequeño gorro y mechones húmedos pegados a la frente. Lo he visto en una foto, dijo con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. Estaba en tu mesita de noche, ¿verdad, mami? Nena no respondió, solo apretó más fuerte la mano de la niña. Wesley pudo ver cómo se aceleraba su respiración, cómo se mordía el labio inferior, un hábito que él conocía tan bien de otro tiempo, de otra vida. La tercera, vestida de amarillo, más callada que las otras, se acercó a su madre y le tomó la mano. Parecía más observadora, sus ojos moviéndose entre Wesley y su mamá, captando la tensión en el aire con una conciencia superior a sus pocos años. Ese es el hombre que hace llorar a mami todas las noches, declaró con una voz tan clara que cortó el sonido de la lluvia como una flecha afilada. Fue como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua helada a Wesley, no la lluvia que ya lo estaba empapando, sino algo más profundo, más cortante. Las palabras de la niña, pronunciadas con la cruda simplicidad de la verdad infantil, lo golpearon como un puñetazo. Su cuerpo reaccionó instintivamente, dando un paso hacia ella sin pensar. «Nena», logró decir, su voz casi ahogada por el rugido de la tormenta. Ella finalmente lo miró, cara a cara. Su expresión, que él había memorizado años atrás línea por línea, había cambiado, más cansada, más fuerte. La chica dulce con la que había compartido un diminuto apartamento en Brooklyn se había convertido en una mujer con líneas definidas alrededor de los ojos y firmeza alrededor de la boca. Esa mirada, sin embargo, esa mirada la reconoció. Era la misma que le dirigió la última noche que pasaron juntos, cuando él le anunció que se iba a California, una mirada que decía, «Me estás lastimando, pero no voy a mostrarte cuánto». Nena no dijo nada. Solo lo miró, y en esa mirada Wesley vio 5 años de noches solitarias, de llantos ahogados en almohadas, de dudas e ira, lo peor de todo, un dolor que él había causado y del que luego había huido, dejándola sola para lidiar con él. La niña del abrigo azul tiró de la manga de Nena. «Mami, tengo hambre», dijo, rompiendo la tensión del momento. Nena parpadeó, como despertando de un trance, y centró su atención en sus hijas. «Vamos, niñas», dijo Nena, su voz controlada, forzándose a sonar normal por las niñas. «Tenemos que comprar los ingredientes para la cena». Sin otra palabra ni otra mirada, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, las 3 pequeñas figuras coloridas siguiéndola como patitos detrás de su madre. La niña del abrigo azul miró por encima del hombro una última vez, sus ojos fijos en Wesley con una curiosidad que lo hizo temblar. Había algo en esa mirada, algo tan familiar que dolía. El taxi se alejó, salpicando agua de lluvia alrededor de sus costosos zapatos italianos, que ahora parecían absurdamente caros e inútiles. Gotas goteaban de la punta de su nariz, del borde de su barbilla, como lágrimas involuntarias que su cuerpo derramaba por él. Wesley se quedó allí, inmóvil bajo el aguacero que ahora golpeaba su cabeza con toda su fuerza. Su teléfono vibró en su bolsillo, muy probablemente su asistente preguntando dónde estaba, cuando volvería a la oficina, qué decisiones debían tomarse. Sus correos electrónicos no leídos seguramente se estaban acumulando, ejecutivos esperando su aprobación para avanzar con un acuerdo multimillonario. No respondió. Nada de eso importaba ahora. Sus pies comenzaron a moverse casi por voluntad propia, no hacia la oficina, no hacia otro taxi, sino siguiendo el camino que Nena y las 3 niñas habían tomado. Parte de él sabía que esto era una locura, que debía volver al trabajo, que tenía una reunión en menos de 1 hora con personas que habían volado desde otro continente solo para verlo. Pero todo se sentía como si perteneciera a otra dimensión ahora, distante e insignificante. La lluvia no daba señales de detenerse, y Wesley caminaba como un hombre en trance. La gente pasaba, algunos mirándolo con curiosidad,
Después de todo, era inusual ver a un ejecutivo con un traje caro deambulando bajo un aguacero sin siquiera intentar cubrirse. Una señora mayor le ofreció un paraguas de repuesto, pero apenas la oyó, sus ojos fijos en las 4 siluetas adelante. Unas cuadras más tarde, vio al cuarteto entrar en una tienda de abarrotes de la esquina. Wesley se detuvo, indeciso. Entrar forzaría una confrontación para la que ninguno de ellos estaba preparado. Las niñas no merecían presenciar lo que podría convertirse en una escena difícil. Pero quedarse en la lluvia, esperando, ¿esperando qué? ¿Qué esperaba lograr? Las palabras de la niña de amarillo resonaban en su mente: ese es el hombre que hace llorar a mami todas las noches. Nena había llorado por él, no solo en aquel entonces, sino durante años, y las niñas lo sabían. ¿Qué más sabían? ¿Qué les había contado Nena sobre él? A unas pocas puertas de la tienda de abarrotes, había una cafetería con una pequeña área exterior cubierta. Wesley se dirigió allí, sentándose en un desgastado banco de madera que crujió bajo su peso. Desde donde estaba sentado, podía ver la entrada de la tienda, aunque parcialmente oculta por un puesto de flores brillantes que desafiaban el día gris. Una mesera se acercó, mirando con preocupación el estado empapado de su cliente. «Oye, ¿estás bien?», preguntó, y luego añadió: «¿Necesitas ayuda?». Su voz tenía un dejo de la clásica impaciencia neoyorquina, pero también un poco de preocupación genuina. «Café, negro», respondió Wesley sin quitar los ojos de la entrada de la tienda. «¿Estás seguro de que no quieres una toalla también?», preguntó ella, levantando una ceja ante su aspecto miserable. «Solo el café, gracias», murmuró, sacando unos billetes húmedos de su billetera. La mesera se encogió de hombros y se fue. Wesley permaneció inmóvil, el agua goteando de su cabello, formando un pequeño charco a sus pies. Sentado allí, empapado y aturdido, Wesley sintió que el pasado regresaba como una película que no podía detener. Los momentos cruciales que lo habían llevado hasta aquí se reproducían en su mente con dolorosa claridad. 5 años antes, él y Nena compartían un pequeño apartamento en Williamsburg. Ella estudiaba diseño y trabajaba a tiempo parcial en una galería. Él acababa de lanzar su startup, pasando noches en vela programando, esperando impresionar a los inversores. Eran jóvenes, estaban enamorados, llenos de sueños. En los días buenos, cuando cerraba un pequeño trato, le llevaba flores. En los días malos, ella le masajeaba los hombros tensos mientras él miraba la pantalla de la computadora durante horas. El día que todo cambió, la importante oferta de inversión, pero con una condición: mudarse a la costa oeste. 4 meses como máximo, dijeron. Era la oportunidad que necesitaba, el momento por el que había trabajado durante todas esas noches en vela. La pelea. Nena llorando, rogándole que no se fuera o que la llevara con él. «No puedo permitirme distracciones ahora, Nena. Es mi única oportunidad, ¿no lo entiendes?». «Entiendo perfectamente, Wes. Estás eligiendo». «No es una elección, es una necesidad. Volveré antes de que te des cuenta». Su última noche juntos. El silencio pesado mientras él empacaba. La forma en que ella se quedó en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, viéndolo irse. Su ligera vacilación en la puerta. El último beso con sabor a lágrimas. Pero 4 meses se convirtieron en 6, luego en 1 año. El éxito llegó rápida y abrumadoramente: inversores, contratos, expansión. Wesley se volcó en el trabajo con una intensidad que no dejaba espacio para nada más. El «volveré pronto» se convirtió en «quizás puedas visitarme», luego en largos silencios al teléfono. Las llamadas de Nena se hicieron menos frecuentes, sus mensajes más cortos. Sus videollamadas se volvieron incómodas, como si hablaran a través de un cristal cada vez más grueso. Hasta que un día, Wesley se dio cuenta de que no había hablado con ella en casi 1 mes. Fue entonces cuando tomó la decisión. Se convenció de que era lo mejor para ambos. Nena merecía a alguien presente, alguien que pudiera darle una vida normal, no un adicto al trabajo tan obsesionado que apenas recordaba comer. No alguien que seguía posponiendo su regreso. No alguien que había comenzado a preguntarse si todavía había lugar para ella en su nueva vida. La llamada final.
La voz de Nena, esperanzada al principio. Wes, ¿vas a volver? Tengo noticias. Nena, tenemos que hablar. El silencio que siguió a su explicación fue el sonido más doloroso que jamás había oído. ¿Estás terminando conmigo por teléfono después de un año? Es mejor así. Mereces más de lo que puedo ofrecerte. No decidas tú lo que merezco. Esto no es altruismo, Wes, es cobardía. El sonido de su respiración, un profundo suspiro. Hay algo que deberías saber. No alarguemos esto. Será más fácil para ambos. Wes, espera. Colgó. Bloqueó su número. Cambió su correo electrónico. Se convenció de que era un sacrificio necesario, una ruptura limpia que les permitiría a ambos seguir adelante. Se sumergió aún más en su trabajo, nuevos logros, nuevos hitos. Logró acumular el tipo de riqueza con la que la mayoría de la gente solo sueña. Se convirtió en el tipo de hombre que nunca esperaba un taxi bajo la lluvia. Nunca se permitió pensar en lo que ella había querido decirle. Hasta hoy. Hasta ahora. 3 niñas pequeñas, demasiado jóvenes para haber nacido antes de que él se fuera, pero con la edad suficiente para no haber podido ser concebidas después. La mesera le trajo el café, dejándolo sobre la mesa con una mirada de lástima. «¿Día duro, eh?», comentó. Wesley asintió, sin escucharla realmente. Sus ojos permanecieron fijos en la entrada de la tienda, como si temiera que Nena pudiera escabullirse de su vida otra vez si tan solo parpadeaba. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿20 minutos? ¿1 hora? El mundo parecía ralentizarse, como si la lluvia cayera en cámara lenta. Wesley no bebió su café. No respondió a los mensajes que seguían haciendo vibrar su teléfono. Se quedó allí, inmóvil, mientras su mente calculaba y recalculaba. Wesley miraba la pantalla de su computadora. Habían pasado 3 días desde el encuentro bajo la lluvia. 3 días de obsesión, de búsqueda compulsiva de respuestas. Las ojeras bajo sus ojos reflejaban noches de insomnio, reemplazadas por búsquedas en internet y llamadas a viejos conocidos. Su oficina, normalmente inmaculada, era un desastre: tazas de café vacías, envoltorios de comida para llevar, papeles garabateados. En la pared de cristal que separaba su oficina del resto del piso, había notas adhesivas por todas partes, intentos de organizar el rompecabezas que ahora consumía su mente. Señor Cole, su reunión con los inversores comienza en 10 minutos, llamó su asistente desde la puerta entreabierta. Cancélala, respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. Pero, señor, volaron desde Europa especialmente para... Dije que la canceles, Margaret. Diles que estoy enfermo, envía flores, lo que sea necesario. En la esquina de su pantalla, apareció una notificación bancaria, más transferencias realizadas a un investigador privado que cobraba tarifas por hora absurdas. Wesley la ignoró. El dinero no importaba ahora. Sonó el teléfono. Respondió en altavoz, sin dejar de teclear furiosamente. Tengo la información que solicitó, dijo una voz de hombre con un marcado acento neoyorquino. Te escucho, Mike. Nena Lawson, 32 años. Diseñadora de interiores, trabaja principalmente en la restauración de propiedades históricas. Vive en Brooklyn desde hace 7 años, mismo apartamento. Estable financieramente, no rica, pero cómoda. Sin deudas significativas. Wesley tamborileó los dedos sobre el escritorio. ¿Y las niñas? Trillizas, señor. Juniper, Tessa y Maisie Lawson. 4 años y 6 meses. Nacidas en el hospital St. Luke. No hay padre registrado en ninguno de los certificados de nacimiento. Wesley dejó de teclear. Su corazón latía con fuerza. Repite la edad. 4 años y 6 meses. Nacidas el 14 de noviembre. Un pesado silencio se instaló en la oficina. Wesley hizo los cálculos rápidamente. 9 meses antes de eso sería febrero, exactamente cuando él y Nena todavía estaban juntos, semanas antes de que él se fuera a California. ¿Señor Cole? ¿Sigue ahí? Sí, continúa. Tuvo un embarazo complicado, fue hospitalizada en el 6º mes. Las niñas permanecieron en la UCI neonatal durante casi un mes.
Wesley sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Las niñas luchaban por sus vidas mientras él cerraba tratos al otro lado del país, mientras bloqueaba las llamadas de Nena. ¿Algo más que indique la paternidad? Nada oficial. Ninguna prueba, ningún caso de manutención infantil, ningún documento que lo nombre a usted. Wesley se frotó la cara, sintiendo la barba incipiente picándole las palmas. ¿Y extraoficialmente? Bueno, pregunté por ahí, discretamente. Una vecina dijo que Nena siempre le dice a la gente que el padre de las niñas no está en el panorama. Su maestra de preescolar dijo que cuando les preguntaron a las niñas por su papá durante un proyecto del Día del Padre, una de ellas dijo, se fue antes de que naciéramos. La abuela materna vive cerca y ayuda mucho. Aparentemente, digamos que no es muy fanática de usted. Wesley soltó una risa amarga. Me lo imagino. ¿Quiere que intente conseguir muestras para una prueba de ADN? Wesley vaciló. Algo en hurgar en la basura o robar cepillos de pelo le parecía profundamente incorrecto, en lugar de simplemente preguntarle directamente a Nena. No, es suficiente por ahora. Como diga. Le enviaré el informe completo por correo electrónico en 1 hora. Colgó y se quedó mirando al vacío, perdido en sus pensamientos. Su mente era un tornado de preguntas sin respuesta. En la esquina de su escritorio había una foto en un marco de plata, sus padres, rígidos y formales, tomada 2 meses antes del accidente que los mató. Wesley tenía 17 años entonces. Recordaba el funeral, las manos en sus hombros, las palabras vacías de consuelo. Recordaba estar solo en una casa demasiado grande. Su padre nunca supo que existía hasta que su madre tuvo 5 meses de embarazo. Una relación breve, un embarazo no planeado. Ella solo lo buscó porque necesitaba ayuda financiera. Nunca se casaron, pero su padre le proporcionó apoyo económico. Había visitas los domingos, vacaciones ocasionales, una paternidad programada en la agenda de un ejecutivo. ¿Era eso lo que Wesley había hecho? ¿Repetir el patrón de su propio padre sin siquiera saberlo? No, era peor. Al menos su padre sabía que él existía. Wesley abrió un cajón y sacó una vieja carpeta. Dentro había algunas fotos de él y Nena. En una, ambos reían mientras pintaban las paredes de su nuevo apartamento. En otra, Nena dormía con la cabeza en su hombro durante un viaje en tren. Recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Volvió a su computadora y tecleó, probabilidad trillizas idénticas, en la barra de búsqueda. Los resultados decían que era raro, 1 de cada 200 millones de nacimientos. Una anomalía estadística, un milagro biológico. Hizo clic en imágenes y vio fotos de grupos de trillizos, estudiando los rostros, tratando de ver parecidos con las niñas que había visto bajo la lluvia. Señor Cole, apareció de nuevo su asistente. Los inversores están furiosos. El señor Takahashi exige hablar con usted personalmente. Wesley no respondió. En su lugar, tomó su teléfono y le mostró una foto que había tomado discretamente el día anterior, Nena y las 3 niñas saliendo de un edificio. ¿A quién se te parecen, Margaret? Su asistente, desconcertada por la pregunta, examinó la foto. Las niñas, bueno, se parecen mucho a su madre, obviamente. Pero, entrecerró los ojos, tienen algo de usted también, en la forma de sus caras. Y esta tiene exactamente su sonrisa. Wesley asintió lentamente. No era solo su imaginación, entonces. La mirada penetrante de una, la barbilla decidida de otra, la forma en que la tercera inclinaba la cabeza al observar algo, pequeños reflejos de sí mismo. No había pruebas concretas, ni confirmación científica, solo circunstancias, coincidencias, similitudes físicas. Pero su corazón ya lo sabía. El informe oficial llegó, repleto de datos, fechas, fotos e historial médico obtenido ilícitamente. Wesley miró fijamente los documentos, ese montón de información que aún dejaba sin respuesta la pregunta principal. ¿Era este su legado? Un informe privado lleno de dudas, investigando a unas niñas que podrían ser suyas, que habían crecido sin que él siquiera supiera que existían. Wesley cerró la computadora portátil con decisión. La duda terminaba ahora. Era hora de hacer lo que debería haber hecho 5 años atrás, hablar con Nena.
Porque incluso sin una prueba oficial, él ya lo sabía. Lo sentía en la opresión de su pecho cuando vio a esas 3 niñas. Lo sintió en el trueno de emoción cuando escuchó: ese es el hombre que hace llorar a mami todas las noches. Sabía que, con o sin prueba científica, esas niñas eran suyas. Y que había una montaña de momentos perdidos entre ellos que ninguna cantidad de dinero podría jamás comprar. Wesley divisó el edificio de apartamentos de ladrillo a lo lejos, una estructura más antigua, una de esas que Nueva York conserva en ciertos barrios como reliquias obstinadas del pasado. 4 pisos, un pequeño tramo de escaleras que conducía a la puerta principal, rejas de hierro en las ventanas de la planta baja. El taxi lo dejó en la esquina, como había pedido. Incluso desde esa distancia, pudo ver algunas macetas con plantas junto a la entrada y la bicicleta de un niño encadenada a la barandilla. Un lugar sencillo, pero bien cuidado, el tipo de lugar que la gente llama hogar. Tan diferente de su ático con vistas panorámicas y decoración impersonal elegida por un diseñador contratado. Wesley hizo una pausa por un momento, respiró hondo y revisó la dirección en su teléfono una vez más: apartamento 3B. Se enderezó el abrigo, sintiendo el pesado sobre en el bolsillo interior. Dentro había copias del informe que había recibido, con todo lo que había descubierto sobre Nena y las trillizas. Comenzó a caminar hacia el edificio, cada paso sintiéndose como una decisión irreversible. Estaba acostumbrado a reuniones de negocios que determinaban el futuro de compañías enteras, pero nunca había sentido el peso de una caminata como esta. Al llegar a los escalones de la entrada, se detuvo de nuevo. ¿Debería haber llamado primero? ¿Enviado un correo electrónico, un mensaje? Todas las opciones parecían absurdamente inadecuadas. ¿Cómo anuncias tu regreso a la vida de alguien después de 5 años de silencio, especialmente cuando ese alguien puede haber tenido hijos tuyos? La puerta del edificio estaba ligeramente entreabierta. Wesley la empujó y entró en un pequeño vestíbulo. No había portero, solo una hilera de buzones en la pared derecha y una escalera a la izquierda. Buscó el nombre de Nena en los buzones y lo encontró: en el Lawson, 3B. Subió las escaleras lentamente, tratando de organizar en su cabeza lo que diría. 2 tramos, luego 3. En el tercer piso, giró a la derecha y caminó por el estrecho pasillo hasta llegar a la puerta marcada como 3B. Vaciló de nuevo. A través de la puerta, podía oír voces de niños y un programa de televisión o dibujos animados: risas, vida. Golpeó 3 veces, con firmeza pero sin agresividad. El sonido de la televisión dentro del apartamento se desvaneció y oyó pasos acercándose. La puerta se abrió solo unos centímetros, sujeta por una cadena de seguridad. Los ojos marrones de Nena aparecieron en el hueco, primero sorprendidos, luego cautelosos. ¿Qué haces aquí?, preguntó en un susurro tenso. Necesitamos hablar, respondió Wesley, manteniendo también la voz baja. No tenemos nada de qué hablar, dijo Nena, comenzando a cerrar la puerta. Por favor, 5 minutos. La puerta dejó de cerrarse. Nena permaneció en silencio unos segundos, luego suspiró. Espera aquí. La puerta se cerró por completo. Wesley oyó movimiento dentro del apartamento, Nena hablando palabras que no pudo distinguir, seguidas por el sonido de otra puerta cerrándose. Unos momentos después, la puerta principal se abrió de nuevo, esta vez sin la cadena. Nena salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de ella. Llevaba vaqueros y una blusa sencilla, el pelo recogido en un moño desordenado, sin maquillaje. Más hermosa de lo que recordaba. Están viendo dibujos animados en mi habitación, explicó Nena, cruzando los brazos a la defensiva. Tienes 3 minutos. Wesley asintió, aceptando la limitación. ¿Cómo están?, preguntó, genuinamente interesado. Nena levantó una ceja. ¿Eso es todo? ¿Apareces después de 5 años para preguntar cómo están? No, yo. ¿Cómo crees que están, Wesley? Son niñas felices y sanas. A pesar de ti, no gracias a ti. Sus palabras lo golpearon como piedras, precisas, dolorosas, ciertas. No lo sabía, dijo finalmente. No sabía de ellas. Nena soltó una risa amarga. Claro que no lo sabías. Colgaste cuando intenté decírtelo. Bloqueaste mi número,
cambiaste tu correo electrónico, desapareciste por completo. Lo sé. Y no hay justificación para eso. No, no la hay. Un pesado silencio cayó entre ellos. Al otro lado de la puerta, se oyó la risa de una niña. ¿Son mis hijas?, preguntó finalmente Wesley, aunque ya conocía la respuesta en su corazón. El rostro de Nena parpadeó ligeramente, como si la pregunta en sí fuera insultante. Sí, respondió simplemente. Wesley cerró los ojos por un momento, absorbiendo el impacto de esa única palabra. Por mucho que lo hubiera sospechado, escuchar la confirmación hizo que su mundo girara. ¿Por qué nunca intentaste encontrarme después? No habría sido difícil. Orgullo, al principio, respondió Nena sin dudar. Luego, por protección. No necesitaban a alguien que pudiera desaparecer de nuevo. Wesley asintió. Tenía sentido. Quiero conocerlas, Nena. No. ¿Son mis hijas también? Ahora es conveniente, ¿así que quieres entrar?, preguntó ella, su tono glacial. Ahora que son pequeñas y lindas y no te han costado una sola noche de insomnio, ¿quieres aparecer y jugar a ser papá? Wesley dio un paso atrás, golpeado por la dureza de sus palabras, pero no podía negar que había verdad en ellas. No es así, es exactamente así. No estuviste allí cuando tuve contracciones prematuras. No estuviste allí cuando estuvieron en la UCI neonatal durante semanas. No estuviste allí para las noches de insomnio, los cumpleaños, los resfriados, las vacunas, nada de eso. Así que no, Wesley, no puedes irrumpir en sus vidas ahora y luego largarte otra vez cuando te des cuenta de que ser padre es mucho más difícil que extender un cheque. Una puerta se abrió dentro del apartamento y la voz de una niña llamó: «Mami». El dibujo animado terminó. Nena inhaló profundamente, recomponiéndose al instante. «Ya voy, cariño», respondió con una voz repentinamente dulce y tranquila. Luego, volviéndose hacia Wesley, susurró: «Vete. Si de verdad te importan, no confundas sus pequeñas cabezas ahora mismo. Necesito ser parte de sus vidas, nena. Tuviste esa oportunidad hace 5 años». La puerta del apartamento se abrió y una de las trillizas apareció, vistiendo un pijama con estampado de estrellas. Era la niña del abrigo azul del día lluvioso. Miró a Wesley con curiosidad. «Es el hombre de la lluvia», dijo, sin miedo ni vacilación. Nena se interpuso rápidamente entre ellos, sonriendo a su hija. «Tessa, vuelve adentro, por favor. Estaré allí en un momento». «¿Va a entrar?», preguntó la niña, todavía mirando a Wesley con esos ojos intensamente observadores. «No, cariño. Ya se va». Tessa miró a Wesley una vez más, como evaluándolo, luego se encogió de hombros y regresó adentro. Nena esperó hasta que oyó los pasos de la niña desvanecerse, luego se volvió hacia Wesley. «No vuelvas a aparecer sin avisar. Y no intentes usar tu dinero o influencia para forzar una relación. Si de verdad quieres ayudar, deposita la manutención en la cuenta que nunca abriste para ellas y sigue con tu vida». Con eso, volvió a entrar al apartamento y cerró la puerta, dejando a Wesley solo en el pasillo, mirando la madera oscura donde había estado el rostro de su hija momentos antes. Se quedó allí varios minutos, inmóvil, procesando todo lo que había sucedido. Luego, lentamente, bajó las escaleras y salió del edificio. El sol del atardecer estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la acera. Wesley miró su auto estacionado al otro lado de la calle, su chofer le hizo un discreto saludo. Le indicó con un gesto que esperara y comenzó a caminar sin rumbo. Las palabras de Nena resonaban en su mente. No podía negar su verdad. Él no había estado allí. No sabía lo que era sostener a un bebé que no paraba de llorar a las 3 de la mañana. No conocía la sensación de pánico cuando una fiebre no bajaba. Nunca había tenido que elegir entre pagar el alquiler o comprar ropa nueva para unas niñas que crecían demasiado rápido. Mientras caminaba sin dirección, se dio cuenta de que estaba dando vueltas a la manzana, regresando inconscientemente cerca del edificio de Nena. Al doblar la esquina, vio un pequeño parque al otro lado de la calle, un espacio modesto con algunos bancos, árboles pequeños y una zona de juegos. Se sentó en uno de los bancos, absorbiendo la tranquilidad del lugar.
Era el tipo de parque de barrio que rara vez visitaba, más acostumbrado a las amplias zonas turísticas de Manhattan. Estaba a punto de levantarse cuando oyó voces de niños. Miró al otro lado del parque y vio a Nena saliendo del edificio, acompañada por las 3 niñas. Instintivamente, Wesley se movió detrás de un árbol, observando desde la distancia. Nena llevaba un bolso grande y las niñas tenían pequeñas mochilas de colores. Cruzaron la calle en dirección a la zona de juegos, todas hablando a la vez, pura energía en movimiento. Desde su escondite improvisado, Wesley las observó. Aunque idénticas a primera vista, ahora notaba diferencias entre ellas, no solo en la ropa, una llevaba una falda morada, otra pantalones cortos azules y la tercera un vestido amarillo, sino también en cómo se movían, hablaban e interactuaban con el mundo. La de la falda morada corrió directamente hacia el tobogán, trepando con agilidad y confianza. En la cima, extendió los brazos como si fuera a volar, gritando de emoción antes de deslizarse. En cuanto aterrizó, ya estaba corriendo de nuevo para volver a subir. La de los pantalones cortos azules fue directa al arenero, pero antes de jugar, organizó cuidadosamente sus pequeños juguetes de playa, un cubo aquí, una pala allá, moldes ordenados por tamaño. Su expresión concentrada era casi cómicamente seria para alguien tan pequeña. La del vestido amarillo se quedó un poco atrás, primero observando a sus hermanas, luego inspeccionando todo el parque como si evaluara el entorno. Luego, sin prisa, caminó hacia un columpio y se sentó, mirando al cielo mientras se mecía suavemente. Nena se sentó en un banco cercano, sacando un libro de su bolso, pero sus ojos rara vez permanecían en la página por más de unos segundos antes de comprobar cómo estaban las niñas. Wesley permaneció allí, inmóvil, absorbiendo cada detalle, como la niña del tobogán ayudaba a un niño más pequeño a subir, cuán meticulosamente la del arenero construía su castillo, la mirada contemplativa de la del columpio, como si conversara en silencio con las nubes. Eran sus hijas. Sus hijas. La realidad de ello finalmente lo golpeó con toda su fuerza. No solo un concepto abstracto, no solo una responsabilidad o una obligación, sino 3 personas reales, cada una única, cada una un pequeño universo completo desarrollándose mientras él miraba. La niña del tobogán, Juniper, supuso por el informe, corrió hacia Nena, parloteando emocionada. Su energía era ilimitada, como si su pequeño cuerpo apenas pudiera contenerla. Saltaba en el sitio mientras hablaba, incapaz de quedarse quieta. Nena sonrió, respondiendo con algo que hizo reír a la niña antes de que saliera corriendo de nuevo. Tessa, la del arenero, llamó a su madre para mostrarle su creación. Su orgullo era evidente incluso desde la distancia. Nena se acercó, admiró el trabajo y dijo algo que hizo que Tessa asintiera seriamente, como si recibiera un elogio profesional. La tercera niña, Maisie, permaneció en el columpio, observando todo en silencio. Sus ojos captaban cada detalle, cada movimiento. En algún momento, su mirada pasó por el lugar donde Wesley estaba oculto, y él tuvo la extraña sensación de que podía verlo, incluso parcialmente escondido detrás del árbol. Wesley miró su reloj. Habían pasado casi 2 horas y no se había dado cuenta. Observar a sus hijas era como entrar en un trance donde el tiempo perdía todo significado. Las tardes de otoño en Nueva York oscurecían temprano. Las primeras sombras del crepúsculo comenzaron a extenderse por el suelo cuando Nena llamó a las niñas. Ayudó a Tessa a guardar sus juguetes, tomó la mano de Maisie mientras bajaba del columpio y rió cuando Juniper insistió en un último tobogán antes de irse. Las 4 cruzaron la calle de regreso al edificio. Wesley esperó hasta que entraron antes de salir de su escondite. Todo su cuerpo le dolía por haber estado tanto tiempo quieto, pero su mente estaba más clara de lo que había estado en años. Juniper era luz, pura energía, movimiento constante, alegría contagiosa. Tessa era disciplina, orden, estructura, determinación enfocada. Maisie era silencio, observación profunda, pensamiento tranquilo, percepción aguda. Sus hijas. Tan diferentes entre sí, tan completas en sí mismas. Wesley sintió una oleada de orgullo que no merecía, de amor que aún tenía que ganarse el derecho de sentir. El rechazo de Nena era justo. Doloroso, pero justo. No podía simplemente entrar en la vida de las niñas y esperar aceptación instantánea.
No podía arreglar 5 años de ausencia con una visita o un regalo caro. Esto llevaría tiempo, paciencia, constancia, cualidades que nunca había necesitado cultivar en su vida profesional, donde los resultados inmediatos eran la norma. Wesley sacó su teléfono del bolsillo y llamó a su chofer. «¿Puedes irte, Frank? Me quedaré un rato más y tomaré un taxi después». «¿Está seguro, señor?» «Sí. Y mañana, recógeme a las 3 de la tarde». «No por la mañana». Colgó y se sentó de nuevo en un banco del parque, mirando hacia el edificio donde sus hijas probablemente estaban cenando, bañándose, cepillándose los dientes, escuchando cuentos antes de dormir. Toda una rutina de la que nunca había sido parte. Pero eso iba a cambiar. No importaba cuánto tiempo llevara, no importaba cuántos rechazos enfrentara. Wesley Cole, el hombre que nunca se rendía en un trato y convertía los fracasos en imperios, no se rendiría con sus hijas. Volvería todos los días si fuera necesario. Observaría desde lejos, aprendería sus ritmos, sus personalidades, sus gustos y disgustos. No con la prisa de un ejecutivo acostumbrado a horarios apretados, sino con la paciencia de alguien que comprende el valor incalculable que estaba en juego. Porque, por primera vez en su vida, Wesley quería algo que el dinero no podía comprar, algo que su influencia no podía conseguir, algo que su poder no podía crear. Quería ser un padre. Un buen padre. Y estaba dispuesto a esperar por ese privilegio. Wesley se sentó en el mismo banco del parque desde donde había estado observando a la familia durante las últimas 2 semanas. A su lado había un paquete envuelto en papel azul sencillo. Dentro había 3 libros idénticos. No había sido fácil elegirlos, había pasado horas en una librería infantil en el centro de la ciudad, perdido entre estantes brillantes, hojeando portadas y páginas. El empleado había intentado ayudar, pero ¿cómo explicarle que buscaba algo para 3 niñas que realmente no conocía, cuyos gustos desconocía, cuyas vidas se había perdido? Finalmente encontró una historia sobre una niña que descubre un jardín secreto, un clásico que su propia madre le había leído cuando era niño, antes de que el mundo de los negocios se tragara la sencillez de los cuentos antes de dormir. Ahora, observando la ventana del apartamento 3B, Wesley hizo cálculos. Nena salía todas las mañanas a las 8:30 para llevar a las niñas al preescolar. Regresaban alrededor de las 4 de la tarde. Ese margen de tiempo era perfecto. A las 9, cuando vio al pequeño grupo cruzar la calle, Wesley esperó hasta que desaparecieron al doblar la esquina. Luego, cruzó rápidamente hacia el edificio. Entró sin dificultad. Después de 2 semanas de observación, había notado que la puerta principal rara vez estaba cerrada con llave durante el día. Subió las escaleras rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que lo que estaba haciendo era extraño, incluso invasivo, dejar regalos anónimos en la puerta de alguien. Si fuera cualquier otra persona, ella podría llamar a la policía. Pero él no era cualquiera, era el padre de esas niñas, por muy ausente que hubiera estado. Llegó al 3er piso y caminó hasta la puerta del apartamento 3B. Por un momento, vaciló. ¿Y si Nena veía esto como acoso? ¿Y si simplemente tiraba los libros? No importaba. Tenía que empezar por alguna parte. Dejó el paquete en el suelo, justo delante de la puerta, donde sería imposible no verlo. Sin nota, sin firma. Solo los 3 libros idénticos envueltos juntos. Bajó corriendo las escaleras y salió del edificio sin mirar atrás, mezclándose con el flujo de neoyorquinos en la acera. Durante el resto del día, no pudo concentrarse. Canceló 2 reuniones y pasó horas mirando por la ventana de su oficina, imaginando las reacciones de las niñas cuando encontraran el paquete. La sola idea de que, en ese preciso momento, sus hijas pudieran estar sosteniendo algo que él había elegido para ellas lo llenaba de una opresión en el pecho que nunca antes había sentido. Era un sentimiento nuevo, diferente a todo lo que había experimentado, más grande que la ambición, más intenso que el logro. Era conexión, aunque fuera frágil, aunque fuera unilateral. Al día siguiente, Wesley regresó a su puesto de observación en el parque más temprano de lo habitual. Tenía que saber si el paquete había sido aceptado o desechado. A las 4:05, vio a Nena doblar la esquina con las 3 niñas.
Su corazón dio un vuelco cuando notó que cada una de ellas llevaba un libro idéntico, la cubierta roja brillando bajo el sol de la tarde. Juniper saltaba como de costumbre, hojeando las páginas mientras caminaba, casi tropezando con sus propios pies. Tessa sostenía el suyo con cuidado, como un tesoro precioso, su dedo marcando la página actual. Maisie simplemente apretaba el suyo contra el pecho, como si fuera un osito de peluche. Nena caminaba justo detrás de ellas, observando con una expresión que Wesley no pudo descifrar desde la distancia. No parecía enojada. Tomó eso como un alivio. Quizás confundida, quizás resignada. Entraron en el edificio y Wesley se quedó en el banco, una lenta sonrisa formándose en su rostro. Habían aceptado su regalo. Las tres. La semana siguiente, Wesley estaba de vuelta en el mismo lugar, a la misma hora. Esta vez, Juniper leía en voz alta del libro mientras caminaban. Hablaba de forma teatral, gesticulando con las manos, dando vida a la historia. Tessa y Maisie escuchaban atentamente, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas o comentarios. Nena, como siempre, caminaba un poco detrás, supervisando. Pero había algo diferente en su rostro ese día, una suavidad que no había estado allí antes. Sus ojos ya no eran piedras frías, sino pozos profundos de emoción contenida. Wesley sintió una inexplicable ola de gratitud. Podría haber tirado los libros. Podría haberles dicho a las niñas que venían de una tía lejana o de una maestra amable. Podría haberles prohibido leerlos por completo. Pero no había hecho nada de eso. De alguna manera, en algún nivel, había permitido que se formara este pequeño hilo de conexión. Un sí silencioso, casi imperceptible, pero definitivamente allí. En las semanas siguientes, Wesley continuó su vigilia. Las niñas llevaron los libros al parque. Juniper representaba pasajes enteros, transformando el simple banco de madera en un jardín mágico. Tessa dibujaba mapas del jardín de la historia, reproduciendo cuidadosamente cada detalle. Maisie observaba mariposas e insectos en el césped, como si buscara su propio jardín secreto. Un día particularmente claro, desde su banco habitual, Wesley presenció algo que le paró el corazón. Nena les estaba leyendo a las niñas, su propia copia del libro. Él había dejado una cuarta en el paquete, sin imaginar nunca que ella realmente la conservaría. Estaban todas sentadas en una gran manta extendida sobre la hierba, las niñas inclinadas hacia adelante, absortas en la historia que leía su madre. Podía oír fragmentos de su voz, llevados por la brisa, cuando siembras una semilla de alegría. Algo dentro de él floreció en ese momento, como el jardín de la historia, un espacio que había permanecido cerrado y descuidado ahora recibía los primeros rayos de sol después de un largo invierno. Esa noche, por primera vez en años, Wesley no soñó con adquisiciones o fusiones, ni con gráficos de crecimiento o informes financieros. Soñó con un jardín. Un jardín donde tres niñas pequeñas corrían entre flores silvestres, sus risas resonando como música. Y él estaba allí, arrodillado en la tierra fértil, plantando algo precioso, algo que crecería durante años, décadas, algo que ninguna fortuna podría comprar. Cuando despertó, Wesley comprendió lo que había cambiado. Por primera vez desde que descubrió a las niñas, ya no sentía esa urgencia desesperada por recuperar el tiempo perdido, por forzar una relación inmediata. Ahora había paciencia, el tipo de paciencia que conocen bien los jardineros, una profunda comprensión de que algunas cosas no se pueden apresurar, que algunas semillas necesitan tiempo para germinar, que algunas flores solo florecen cuando están listas. Las niñas habían aceptado su regalo. Nena lo había permitido. Eso era suficiente, por ahora. El primer sí silencioso. La primera puerta entreabierta. La primera semilla plantada. Los libros habían sido solo el comienzo. En las 2 semanas siguientes, Wesley dejó otros pequeños regalos en la puerta del apartamento 3B, 3 rompecabezas sencillos, todos con el mismo número de piezas pero con imágenes diferentes, un juego de crayones y blocs de dibujo, 3 pequeñas linternas de colores que proyectaban estrellas en el techo. Todo anónimo, todo por triplicado, siempre sin nota. Su abogado le había sugerido formalizar la situación. Podemos solicitar el reconocimiento de paternidad, establecer visitas, definir la manutención, había dicho el hombre,
como si discutiera una fusión corporativa estándar. Wesley se negó. Eso convertiría algo que debía sentirse natural en algo legal, frío, impuesto. Quería ganarse el acceso a la vida de sus hijas, no invadir con una orden judicial. Quería ser aceptado, no simplemente tolerado. Hoy, como todos los demás días durante las últimas semanas, Wesley estaba sentado en el mismo banco del parque, observando el edificio. Era un sábado soleado, el tipo de día que hacía que los neoyorquinos salieran en masa a disfrutar del buen tiempo antes de que el otoño diera paso al invierno. 3 semanas atrás, habría pasado un sábado como este jugando al golf con inversores o almorzando en un restaurante exclusivo con vistas a Central Park. Ahora estaba sentado en un banco desgastado, con vaqueros y una camisa sencilla, esperando ver a 3 niñas pequeñas que ni siquiera sabían quién era él realmente. En algún momento, sacó de su bolsillo una pelota de goma que había comprado en una tienda y comenzó a lanzarla ociosamente, solo para ocupar sus manos. Era roja y azul, del tipo que rebota alto cuando se tira al suelo. La puerta principal del edificio se abrió y Wesley se enderezó en el banco. Nena salió primero, seguida por las trillizas, todas con pantalones cortos y camisetas, ropa ligera para disfrutar del inesperado calor otoñal. Como siempre, observó las sutiles diferencias entre ellas. Juniper llevaba una camiseta con estampado de unicornio y pantalones cortos morados. Tessa tenía el pelo recogido en una coleta pulcra y llevaba pantalones cortos azules con una camiseta blanca lisa. Maisie, con pantalones cortos amarillos, llevaba una pequeña flor metida detrás de la oreja. Las niñas llevaban algo que Wesley no podía ver bien desde la distancia. Parecían ser, sí, los libros que les había dejado. Su corazón dio un vuelco. Seguían leyéndolos, semanas después. El pequeño grupo cruzó la calle hacia el parque, pero en lugar de dirigirse a la zona de juegos como de costumbre, las niñas corrieron hacia el área de césped abierta a la izquierda. Nena se sentó en un banco cercano, sacando un libro de su bolso. Parecía más relajada hoy, menos a la defensiva, permitiendo a las niñas un poco más de libertad. Wesley continuó lanzando la pelota hacia arriba y hacia abajo, tratando de parecer casual. Las niñas se habían sentado en la hierba, cada una con su libro, formando un pequeño círculo. Podía oír sus voces agudas flotando en el aire, pero no lo suficiente como para discernir las palabras. Y entonces, sucedió lo inesperado. La pelota se le escapó de la mano, rebotó alto y rodó hacia las niñas. Wesley se levantó de inmediato, pero vaciló. Si iba tras la pelota, tendría que acercarse a ellas. Nena lo vería y tal vez eso lo arruinaría todo. Quizás era mejor simplemente dejar la pelota. Demasiado tarde. Juniper ya había visto la pelota roja y azul rodando hacia ella. Se levantó de un salto y la agarró. Luego miró a su alrededor buscando al dueño. Sus ojos se encontraron con los de Wesley, y él vio el momento exacto de reconocimiento en su rostro. Era el hombre de la lluvia, el hombre que observaba desde lejos. Por un momento, Wesley esperó que ella simplemente le devolviera la pelota y volviera a sus libros. En lugar de eso, para su sorpresa, Juniper comenzó a caminar hacia él, sosteniendo la pelota, una sonrisa inquisitiva iluminando su rostro. ¿Es tuya?, preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Wesley asintió, incapaz de hablar al principio. Era la primera vez que oía a una de sus hijas hablarle directamente, sin el filtro de la distancia. «Perdón, se me escapó», logró decir finalmente. Juniper miró la pelota en sus manos, luego a él, evaluándolo. «Eres el hombre de la lluvia», afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho. Wesley tragó saliva. «Sí, ese soy yo». «¿Nos estás siguiendo?», preguntó con esa honestidad directa que solo tienen los niños. «No», respondió rápidamente, luego se corrigió. «Quizás un poco. Vivo cerca». Juniper pareció aceptar esa explicación sin cuestionarla. Miró por encima del hombro a sus hermanas, que seguían sentadas con los libros, ahora observando la interacción con interés. «¿Quieres jugar?», preguntó Juniper, levantando la pelota. El corazón de Wesley sintió que iba a explotar en su pecho. Una invitación. Una pequeña y preciosa invitación a su mundo. «Me encantaría», respondió, levantándose del banco.
Juniper esbozó una amplia sonrisa y corrió de regreso con sus hermanas. Wesley la siguió, muy consciente de que Nena seguramente estaba observando, pero sin atreverse a mirar en su dirección. Las otras dos niñas se levantaron cuando Juniper se acercó. Wesley se detuvo a unos pasos, preocupado por asustarlas. «Va a jugar con nosotras», anunció Juniper, como si fuera lo más natural del mundo. Tessa, siempre la cautelosa, lo miró con curiosidad y un poco de reserva. «Mamá dijo que no habláramos con extraños», les recordó. «Pero él no es un extraño», insistió Juniper. «Es el hombre de la lluvia y vive cerca». Wesley sintió una ola de pánico. En cualquier momento, Nena podría intervenir y detener esto. En cualquier momento, podría perder esta frágil oportunidad. «Entonces, tu hermana tiene razón», dijo él, agachándose a su nivel. «No deberían hablar con extraños. Me llamo Wesley. ¿Cuáles son sus nombres?» «Yo soy Juniper», dijo la niña de la camiseta de unicornio. «Esta es Tessa y esa es Maisie. Somos trillizas». «¿Trillizas?» Wesley fingió sorpresa. «Eso es realmente especial». Maisie, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «¿Tú nos diste los libros?», preguntó con voz suave pero clara. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo lo sabía? Lanzó una rápida mirada a Nena, que ahora estaba de pie pero aún no se había acercado. Solo observaba, tensa, dejando que las cosas se desarrollaran. «¿Por qué crees eso?», preguntó con cuidado. «Porque nos miras como miran los libros», respondió Maisie con una lógica infantil que lo desarmó por completo. Wesley sintió algo cálido y líquido formándose detrás de sus ojos. Parpadeó rápidamente. «Sí», admitió finalmente. «Fui yo». Tessa, que todavía sostenía su libro, dio un paso más cerca. «Gracias», dijo formalmente, como una pequeña adulta. «Me gustó mucho Mary. Es organizada, como yo». Era la primera vez que alguien le agradecía a Wesley por algo no relacionado con el dinero o el poder. Ni siquiera podía recordar que hubiera sucedido antes. El impacto de ese simple «gracias» fue mayor que cualquier aplauso que hubiera recibido después de un discurso corporativo. «De nada», respondió, su voz ligeramente ahogada. «Juguemos», insistió Juniper, rebotando la pelota en el suelo. Formaron un círculo y Juniper explicó las reglas de un juego que parecía estar inventando sobre la marcha, algo sobre lanzar la pelota y nombrar un animal antes de pasarla. El juego comenzó de forma sencilla, con Wesley lanzando la pelota suavemente y nombrando animales comunes. Pronto, sin embargo, Juniper comenzó a saltar mientras lanzaba. Tessa exigió que enumeraran los animales en orden alfabético y Maisie se reía cada vez que Wesley intentaba atrapar lanzamientos particularmente difíciles. En cuestión de minutos, estaba completamente absorto en el juego, olvidando que lo estaban observando, olvidando todo excepto a estas tres niñas frente a él. Se le escapó una pelota particularmente alta y cayó sobre la hierba riendo, para gran deleite de las niñas. «Eres muy malo en esto», declaró Juniper entre risas. «¿Tan malo?», convino Wesley, incorporándose sobre la hierba. «Necesitaré más práctica». «Podemos enseñarte», ofreció Tessa con ese tono serio que parecía ser su marca registrada. «Me encantaría», respondió honestamente. Entonces sintió una pequeña mano tocar la suya. Maisie se había sentado a su lado sin que él se diera cuenta y ahora sostenía su mano, examinándola como si fuera un objeto fascinante. «Tus manos son grandes», observó ella. «Supongo que sí», dijo Wesley, casi con miedo de moverse, preocupado de que cualquier movimiento la hiciera apartarse. Maisie siguió sosteniendo su mano, aparentemente contenta con el contacto. Juniper, incapaz de quedarse quieta por mucho tiempo, comenzó a correr en círculos a su alrededor, tarareando una melodía inventada. Tessa se sentó al otro lado de Wesley, todavía aferrada a su libro. «¿Cómo supiste que nos gustarían estos libros?», preguntó Tessa, mirándolo con esos ojos que parecían ver más de lo que debían. «Fue una suposición», respondió Wesley. «Mi madre solía leerme esa historia cuando era pequeño». «¿Tu mamá todavía te lee?», preguntó Juniper, deteniendo su carrera por un momento. «No», dijo Wesley, sonriendo con tristeza.
Ella ya no está aquí. ¿Se fue al cielo? Preguntó Maisie, todavía sosteniendo su mano. Sí, confirmó él. Hace mucho tiempo. Qué triste, declaró Juniper, sentándose frente a él y completando el círculo de nuevo. ¿Tienes papá? No, respondió Wesley. Tampoco ya. Pero está bien, ha pasado mucho tiempo. Las tres niñas lo miraron con idénticas expresiones de simpatía, y Wesley sintió una ola de amor tan intensa que podría reventarle el pecho. Estas tres niñas, que apenas lo conocían, le ofrecían más compasión genuina por el huérfano que una vez fue que cualquier adulto en su vida. Nosotras tampoco tenemos papá, dijo Juniper. Juniper. La regañó Tessa. Mamá dijo que no habláramos de eso con la gente. Pero él tampoco tiene padres, argumentó Juniper. Es como lo mismo. Wesley se encontró paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué debía decir? ¿Cómo debía responder? Todo el mundo tiene un padre, dijo finalmente, con cuidado, incluso si no vive con ustedes. Las niñas parecieron reflexionar sobre esto. ¿Conoces a nuestra mamá? Preguntó Tessa después de un momento de reflexión. Sí, admitió Wesley, sabiendo que la honestidad era mejor. Solíamos ser amigos. ¿Son amigos ahora? Preguntó Maisie, mirándolo con esos ojos que parecían penetrar mucho más profundo de lo que él deseaba. Wesley miró hacia Nena, que ahora se acercaba lentamente al grupo, su rostro una mezcla de emociones que no podía descifrar por completo. Lo éramos, respondió con sinceridad. Estoy tratando de serlo de nuevo. Las tres niñas parecieron satisfechas con esa respuesta. Juniper se levantó de un salto de nuevo, incapaz de permanecer sentada por mucho tiempo. «Juguemos más», exclamó, agarrando la pelota. Nena llegó justo entonces. Wesley se preparó para una confrontación, para que ella lo apartara. Para su sorpresa, ella solo se quedó allí, observando. «Mamá», gritó Juniper emocionada. «Este es Wesley. Jugó a la pelota con nosotras y nos dio los libros». Nena miró a Wesley durante un largo momento. «Sé quién es», dijo finalmente con voz neutra. «Dijo que ustedes solían ser amigos», comentó Tessa, mirando curiosamente entre los adultos. «Lo éramos», confirmó Nena después de una breve vacilación. «¿Y ahora?», preguntó Maisie, siempre perceptiva. Nena miró a su hija, luego a Wesley, que todavía sostenía la mano de Maisie. «Ahora lo estamos resolviendo», respondió. Wesley sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era perdón, no era aceptación total, pero era espacio. Era posibilidad. «Niñas, es casi la hora de la merienda», dijo Nena. «¿Puede Wesley merendar con nosotras?», preguntó Juniper de inmediato. «Hoy no», respondió Nena con suavidad pero con firmeza. «Tenemos que ir a casa de la abuela, ¿recuerdan?». Las niñas recogieron sus libros y pertenencias, luciendo decepcionadas. «Quizás otro día», añadió Nena, sorprendiendo tanto a Wesley como a las niñas. «¿Promesa?», preguntó Juniper, mirando a su madre con ojos suplicantes. «Veremos», respondió Nena diplomáticamente. Tessa se acercó a Wesley, que ahora estaba de pie. «Gracias de nuevo por los libros», dijo. «¿Volverás mañana?». «Si a tu mamá no le importa», respondió Wesley, mirando a Nena. Nena sostuvo su mirada por un momento, luego asintió apenas perceptiblemente. «A las 3», dijo. «En el parque. No más de una hora». Wesley sintió una oleada de gratitud tan fuerte que casi lo mareó. «Gracias», dijo sinceramente. Maisie, que aún no había soltado su mano, le dio un pequeño apretón antes de finalmente soltarla. Se sintió como sellar un trato, una promesa silenciosa. «Adiós, Wesley», gritó Juniper, ya corriendo hacia la salida del parque. «Hasta mañana», dijo Tessa, siguiendo a su hermana a un ritmo más tranquilo. Maisie solo sonrió, una pequeña sonrisa más evidente en sus ojos que en sus labios, antes de seguir a sus hermanas. Nena le dirigió a Wesley una última mirada, entre la cautela y la aceptación reacia, antes de dirigirse tras las niñas. Wesley se quedó allí mucho tiempo, viéndolas irse. Todo su cuerpo parecía pulsar con una nueva energía. Durante años,
su vida se había definido por lo que adquiría, lo que acumulaba, lo que construía desde la distancia. Hoy, por primera vez, experimentó lo que significaba participar de verdad. No controlar, no dirigir, no influir, sino simplemente estar presente, vulnerable, auténtico. Un simple juego de atrapar la pelota en la hierba, una pequeña mano envuelta alrededor de la suya, un agradecimiento genuino por algo que realmente importaba. Ya no era el hombre distante, el observador, el extraño bajo la lluvia. Por primera vez desde que se topó con Nena aquella tarde lluviosa, Wesley Cole era simplemente un hombre participando en la vida de 3 niñas pequeñas. Un hombre que lanzaba una pelota, que reía, que fallaba atrapadas, que tropezaba, que abrazaba. Un hombre tratando de aprender a ser padre. Y mañana, a las 3, tendría otra oportunidad de seguir aprendiendo. Habían pasado 3 semanas desde aquel primer juego de pelota en el parque. 3 semanas de encuentros casi diarios, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. 3 semanas en las que Wesley se había convertido en una presencia constante en las tardes de las trillizas. Se estableció una rutina, más natural de lo que podría haber predicho. A las 3, Wesley llegaba al parque. A las 3:10, Nena aparecía con las niñas. A las 4:15, él se despedía, prometiendo volver al día siguiente. Nena rara vez se unía a sus juegos, permaneciendo a unos metros de distancia, leyendo un libro o trabajando en su tableta, observando, siempre observando. Aprendió el nombre de cada muñeca, cada cuento favorito, cada pequeño miedo. Aprendió que Juniper odiaba las zanahorias, que Tessa ordenaba sus lápices de colores por tamaño y tonalidad, que Maisie susurraba a las mariposas cuando creía que nadie la miraba. La reserva inicial de Nena comenzó a suavizarse, no en grandes gestos, sino en pequeñas concesiones, un café ofrecido en un día frío, un comentario casual sobre el progreso de Tessa en la lectura, una sonrisa reacia cuando él tropezaba tratando de enseñarles a las niñas cómo hacer una voltereta. Era casi pacífico, casi normal, como si estuvieran construyendo una versión más amable de la realidad, donde el doloroso pasado era solo un borrón desvaído. Pero Wesley sabía que solo era una paz temporal, construida sobre cimientos inestables, un castillo de naipes que una fuerte ráfaga podría derribar. Porque la verdad pendía entre ellos, tácita pero siempre presente. Él se había ido una vez, podría irse de nuevo. Ese viernes por la tarde, Wesley llegó al parque unos minutos antes, como de costumbre. Traía 3 pequeños paquetitos de papel reciclado que había preparado siguiendo un tutorial en línea. Quería enseñarles a las niñas cómo plantar semillas de girasol en el papel y luego trasplantarlas directamente a la tierra. Para su sorpresa, Nena ya estaba allí, sentada en un banco, sola, sin las niñas. Su estómago se encogió de inmediato. Algo había cambiado. ¿Dónde están?, preguntó mientras se acercaba, tratando de mantener la voz casual, enmascarando el repentino miedo de que ella hubiera decidido terminar sus encuentros. «Están con mi madre», dijo ella, señalando el banco a su lado. «Necesitamos hablar». Wesley se sentó, colocando el paquete de papel con semillas a su lado. Todo su cuerpo se sentía tenso, preparándose para lo que viniera. Esto era, el final de la tregua tácita, la realidad alcanzando la frágil burbuja de normalidad que habían creado. «Te escucho», dijo, encontrando su mirada directamente. Nena respiró hondo, como preparándose para sumergirse en aguas profundas. «Esto no es fácil para mí», comenzó, observando un grupo de palomas picoteando a unos metros de distancia. «Verte con ellas, ver cuánto les gustas». Wesley asintió, esperando el golpe. «Hablan de ti todo el tiempo ahora», continuó Nena. Wesley dijo esto. ¿Wesley nos enseñó aquello? Te has convertido en este gran héroe a sus ojos. Sintió partes iguales de orgullo y miedo ante sus palabras. ¿Eso es malo?, preguntó, inseguro. Nena finalmente lo miró, sus ojos llenos de emociones complejas. Podría serlo, dijo honestamente. ¿Les gustas, Wesley? Y si te vas de nuevo, destruirás algo que me tomó años reconstruir. Sintió el peso de esas palabras golpearlo como piedras. No se trataba de él, se dio cuenta. Se trataba de ellas, del daño que su ausencia podría causar. No me voy a ir, dijo con una convicción que surgió de lo más profundo de su ser.
¿Cómo puedo creerte?, preguntó Nena, y había una vulnerabilidad en su voz que rara vez oía. La última vez dijiste que volverías en 4 meses, luego simplemente desapareciste. Wesley miró sus propias manos, manos que habían firmado contratos multimillonarios, estrechado las manos de poderosos directores ejecutivos, pero que nunca habían acunado a sus hijas cuando eran bebés. Era una persona diferente, dijo al fin. Joven, ambicioso, egoísta. Pensaba que el éxito era todo lo que importaba, que el dinero compensaría todo lo que dejé atrás. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Descubrí que estaba equivocado, de la manera difícil. Nena estudió su rostro durante un largo momento, como si buscara algo específico en su expresión. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué es diferente ahora? Todo, respondió Wesley simplemente. Estoy aquí para quedarme, Nena. Ya no soy el hombre que se fue por una oportunidad de éxito. No soy el hombre que puso el trabajo por encima de todo. Respiró hondo. Ahora soy quien debería haber sido desde el principio, presente. Nena continuó observándolo, sus ojos nunca apartándose de los suyos. ¿Presente?, repitió, probando la palabra. Es fácil estar presente durante unas semanas, Wesley. Es más difícil mantenerlo cuando la novedad desaparece, cuando todas se resfrían al mismo tiempo y lloran toda la noche, cuando pelean y rompen cosas, cuando necesitan ayuda con la tarea todos los días, no solo cuando es conveniente. Comprendió lo que ella estaba haciendo, probándolo, comprobando si realmente entendía en lo que se estaba metiendo. Tengo mucho que aprender, admitió, pero quiero aprender. Quiero estar allí para todo, las partes difíciles, no solo las fáciles. Algo en la mirada de Nena se suavizó ligeramente. No tienes que renunciar a toda tu vida por ellas, dijo, sorprendiéndolo. Sé que tienes una empresa que dirigir, responsabilidades. No espero que te conviertas en un padre a tiempo completo de la noche a la mañana. Pero quiero, dijo Wesley con una convicción que no supo que tenía hasta ese momento. He construido un imperio que puede operar sin que yo esté encima cada segundo. Tengo ejecutivos competentes, gerentes, asistentes. Trabajaré desde casa cuando sea necesario, delegaré más, haré lo que sea necesario. Nena miró al cielo por un momento, luego de nuevo a él. Son tus hijas, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. No solo biológicamente. Hay partes de ti que crecieron sin ti, y ahora te quieren en sus vidas. Wesley sintió el peso de esa verdad, una verdad que ya sospechaba pero que ahora se reconocía abiertamente entre ellos, no como una acusación o una carga, sino como una realidad que debía ser reconocida antes de que pudieran avanzar. Lo sé, dijo, su voz un poco temblorosa. Y saberlo me obliga. Me obliga a ser mejor. Un silencio se instaló entre ellos, pero era diferente de los silencios tensos de antes, más contemplativo, casi compañero. Preguntan por ti, dijo Nena después de un momento. Sobre quién eres para ellas. Es hora de decirles la verdad, Wesley. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdad. Oírlas llamarlo papá. Era lo que más deseaba, pero también lo aterrorizaba. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si las defraudaba de nuevo? ¿Me aceptarán?, preguntó, exponiendo su vulnerabilidad de una manera que nunca haría bajo ninguna otra circunstancia. Ya lo hacen, respondió Nena con una pequeña sonrisa. Simplemente no saben exactamente qué están aceptando todavía. Wesley asintió, asimilando el significado de sus palabras. ¿Cuándo?, preguntó. Este fin de semana, respondió Nena. El domingo. Hago el almuerzo en mi casa. Vienes y se lo decimos juntos. Como adultos responsables. Como padres. La palabra flotó entre ellos, pesada de significado. Wesley sintió una ola de gratitud tan intensa que apenas podía hablar. Gracias, susurró finalmente. Por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco. No es por ti, respondió Nena honestamente. Es por ellas. Siempre fue por ellas. Todo lo que he hecho durante los últimos 5 años fue por ellas. Lo sé, dijo Wesley. Y estaré eternamente agradecido. Nena miró su reloj.
Necesito recogerlas en casa de mi madre, dijo, levantándose. Domingo a mediodía. No llegues tarde. Nunca más, prometió Wesley, consciente de que ella entendería el significado más amplio de esas palabras. Nena comenzó a irse, luego se detuvo y se dio la vuelta. Para que lo sepas, a mi madre todavía no le gustas. Wesley rió, un sonido sorprendente en ese momento. No la culpo. A mí tampoco me gustaría si estuviera en su lugar. Necesitará tiempo, advirtió Nena. Tengo todo el tiempo del mundo ahora, respondió él. Nena asintió y se alejó por el parque. Wesley permaneció sentado, observándola irse, sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. El domingo, a las 11:45, Wesley estaba ante la puerta del apartamento 3B, sosteniendo una pequeña maceta con una planta de girasol. Había pensado en llevar regalos lujosos, juguetes caros, pero al final eligió la simplicidad, un girasol para que lo plantaran juntos. Golpeó, respirando hondo para calmar sus nervios. Era sorprendente cómo este momento lo ponía más ansioso que cualquier reunión de negocios. Nena abrió la puerta, vistiendo un vestido sencillo y el pelo suelto. Puntual, señaló con una leve sonrisa. Entra. El apartamento era exactamente como lo había imaginado, cálido, organizado, pero vivido. Paredes cubiertas con dibujos de las niñas, estantes llenos de libros, plantas en los alféizares de las ventanas. Un hogar de verdad, no una página de revista brillante. Las trillizas estaban en la sala, sentadas en el suelo alrededor de la mesa de centro, dibujando. Sus cabezas se levantaron al unísono cuando él entró. «Wesley», exclamó Juniper, poniéndose de pie de un salto. «¿Viniste a almorzar?» Él sonrió, su corazón latiéndole con fuerza. «Sí», confirmó. «Y traje algo que podemos plantar juntos». «¿Un girasol?», señaló Tessa, acercándose a inspeccionar la planta. «Crecerá muy alto». «¿Más alto que tú?», preguntó Maisie, uniéndose a sus hermanas. «Mucho más alto», aseguró Wesley, entregándole la maceta a Nena. «A veces, más alto que un adulto». Las niñas parecían fascinadas por la idea. Nena colocó la maceta en el alféizar de la ventana de la cocina y comenzó a llevar platos a la mesa. «¿Puedo ayudar?», ofreció Wesley. «Puedes poner la mesa con las niñas», respondió ella. «Ellas saben dónde va todo». Los siguientes minutos transcurrieron en una especie de danza doméstica completamente nueva para Wesley. Las niñas le mostraron dónde estaban los cubiertos, los vasos y las servilletas. Juniper insistió en que doblara las servilletas de una manera especial. Tessa verificó que cada puesto estuviera correctamente alineado. Maisie colocó una pequeña flor junto a cada plato. Cuando todo estuvo listo, se sentaron a un almuerzo sorprendentemente normal. Nena sirvió una lasaña vegetariana que las niñas devoraron con entusiasmo. La conversación fluyó naturalmente, con Juniper dominando como de costumbre, contando historias sobre la escuela, haciendo preguntas, riendo a carcajadas. Después del postre, un budín sencillo que las niñas habían ayudado a hacer, Nena intercambió una mirada significativa con Wesley. Era el momento. «Niñas», comenzó Nena, su voz tranquila pero seria. «¿Recuerdan que preguntaron quién es Wesley?». Las tres asintieron, con los ojos curiosos y moviéndose entre los adultos. «Y yo dije que éramos amigos», continuó Nena. «Eso es verdad, pero no es toda la verdad». Wesley sintió que su corazón golpeaba como un tambor en su pecho. «Wesley no es solo mi amigo», dijo Nena, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es su padre». Hubo un momento de silencio absoluto. Wesley observó sus rostros pasar de la curiosidad a la sorpresa, luego a algo más complejo. «¿Nuestro papá?», repitió Tessa, la primera en encontrar su voz. «¿Como el papá de Sara, que vive en otro lugar?». «Sí», dijo Nena. «Como el de Sara. ¿Por qué no vivías con nosotras?», preguntó Juniper a Wesley directamente, su intensa mirada fija en él. Wesley tragó saliva. Había ensayado esta respuesta, pero ahora, bajo la penetrante mirada de su hija, las palabras parecían insuficientes. «Porque cometí un error», respondió honestamente. «Uno muy grande. Me fui a trabajar muy lejos y luego no volví cuando debía.
¿No te gustábamos? Preguntó Maisie con voz pequeña pero clara. No sabía de ustedes, dijo Wesley, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Cuando me fui, no sabía que su mamá las estaba esperando. Y más tarde, cuando debería haber regresado para averiguarlo, no lo hice. Ese fue mi error, no el de ustedes. Nunca el de ustedes. Las niñas parecían estar procesando esta información, cada una a su manera. ¿Y ahora has vuelto para siempre?, preguntó Juniper con su característica franqueza. Sí, dijo Wesley sin dudar. He vuelto para siempre. ¿Promesa?, insistió Tessa. Lo prometo, dijo él, mirando a cada una a los ojos. Se lo prometo a las tres. Puede que no haya estado allí al principio, pero estaré aquí de ahora en adelante. Siempre. Otro silencio. Luego, para sorpresa de todos, Maisie se levantó de su silla, caminó hacia Wesley y le tendió su pequeña mano. Está bien, dijo simplemente. ¿Podemos plantar el girasol ahora? Wesley tomó la mano que le ofrecía, las lágrimas picándole los ojos. Claro que podemos, respondió, su voz temblando ligeramente. Juniper saltó de su silla. Yo también quiero ayudar, exclamó. Iré por la regadera. Tessa se levantó con más calma, pero sus ojos brillaban. Yo traeré los guantes de jardinería, declaró, siempre práctica. Tenemos unos de tu talla también, papi. La palabra golpeó a Wesley como un rayo. Papi. Tan simple, tan poderosa. Miró a Nena, que observaba la escena con los ojos brillantes. Gracias, le articuló en silencio. Nena solo asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa mientras las niñas corrían a buscar lo necesario para plantar el girasol. Wesley se quedó sentado, tratando de absorber la enormidad del momento. Había entrado a este apartamento como un extraño, un visitante. Saldría como un padre. El peso de esa verdad era inmenso, pero por primera vez en su vida, era un peso que no quería soltar, un peso que lo anclaba, le daba significado, lo completaba. Ahora lo sabía. Y saberlo lo obligaba a ser el padre que sus hijas merecían. A nunca más huir, nunca más poner el trabajo por encima de la familia, nunca más elegir el camino fácil. Lo obligaba a ser mejor, cada día, por ellas, por Nena y, finalmente, por sí mismo. Habían pasado 2 meses desde que Wesley se convirtió oficialmente en parte de la vida de las trillizas como su padre. 2 meses de cenas compartidas, fines de semana llenos de actividades y sesiones de lectura antes de dormir. 2 meses de aprendizaje constante, pequeños ajustes y descubrimientos diarios. Las niñas se habían adaptado a la nueva realidad con la impresionante flexibilidad de los niños. Para ellas, parecía natural que el hombre que jugaba en el parque ahora formara parte de su vida cotidiana. Wesley ahora era, papá, una palabra que todavía lo hacía ahogarse cada vez que la oía. Él y Nena habían establecido una rutina que funcionaba sorprendentemente bien. Todos los domingos el almuerzo era en casa de ella, todos los miércoles la cena era en su ático, los demás días se decidían según fuera necesario. No vivían juntos, ni planeaban hacerlo en un futuro cercano, estaban reconstruyendo una relación de copaternidad antes que nada. Este domingo por la tarde, Wesley llegó al apartamento de Nena con 3 pequeños telescopios. El pronóstico prometía cielos despejados y planeaba llevar a las niñas a la azotea del edificio para observar las estrellas. Golpeó, oyendo la charla emocionada de sus hijas al otro lado. Cuando la puerta se abrió, sin embargo, no fue Nena ni una de las niñas quien lo saludó. En su lugar, se encontró cara a cara con una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso en un severo corte bob, sus agudos ojos evaluándolo con frialdad. Así que eres tú, dijo ella, su tono conteniendo más juicio que curiosidad. Wesley tragó saliva, reconociéndola al instante. Evelyn Lawson, la madre de Nena, la abuela de las trillizas, la mujer que, según Nena, necesitaría mucho tiempo para aceptarlo. Señora Lawson, saludó, extendiendo una mano. Es un placer conocerla finalmente. Evelyn miró su mano extendida como si pudiera ser contagiosa, pero después de un momento de vacilación, le dio un breve apretón. Entra, dijo, retrocediendo de la puerta. Nena casi termina de hacer el almuerzo. Las niñas están en la sala.
La tensión en el aire era palpable mientras Wesley entraba. Las trillizas corrieron hacia él, emocionadas con los telescopios que llevaba, pero incluso su energía habitual parecía disminuida bajo la atenta mirada de su abuela. «Papi, la abuela vino a almorzar con nosotras», anunció Juniper. «Eso es genial», respondió Wesley, sonriendo a Evelyn, quien no le devolvió el gesto. «Siempre es bueno conocer a la familia». «Parte de la familia», corrigió Evelyn, dejando claro que él aún no calificaba a sus ojos. Nena apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Sus ojos se movieron entre Wesley y su madre, captando inmediatamente la tensión. «¿Así que ya se conocieron?», dijo. «Mamá, ¿por qué no llevas a las niñas a lavarse las manos? El almuerzo está casi listo». Evelyn asintió y guió a sus nietas al baño, no sin antes lanzar otra mirada crítica a Wesley. «Lo siento», susurró Nena una vez que estuvieron solos. «Apareció inesperadamente, no tuve tiempo de advertirte». «Está bien», respondió Wesley, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. «Tiene todo el derecho a ser protectora». El almuerzo fue un delicado equilibrio entre la alegría natural de las niñas y la hostilidad silenciosa de Evelyn. Las trillizas, ajenas a las tensiones adultas, charlaban sin parar sobre la escuela, los telescopios, cualquier cosa que se les cruzara por la mente. Wesley respondía con entusiasmo, plenamente consciente de los ojos de Evelyn sobre él en todo momento. Después del postre, Nena sugirió que las niñas le mostraran a Evelyn los nuevos libros que Wesley había comprado. «En realidad», dijo Evelyn, colocando su servilleta sobre la mesa, «me gustaría hablar con Wesley a solas». Nena miró a su madre con aprensión. «Mamá, está bien, Nena», la tranquilizó Wesley. «No me importa». Nena vaciló, luego asintió. «Niñas, vengan a ayudarme a preparar la mesa para el café». Una vez que estuvieron solos, Evelyn y Wesley se miraron durante un largo momento. Él esperó, sabiendo que ella tenía algo específico que decir. «Tienes una familia encantadora aquí», dijo Evelyn finalmente, su tono contradiciendo la dulzura de sus palabras. «Su familia, la que abandonaste cuando más te necesitaban». Wesley no intentó defenderse, era la verdad. «Lo sé», respondió simplemente. «¿De verdad lo sabes?», presionó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Sabes lo que es tomar la mano de tu hija mientras da a luz a 3 bebés prematuros, verla llorar todas las noches porque está aterrorizada y sola, ver a unas niñas pequeñas crecer sin un padre porque él estaba demasiado ocupado construyendo su imperio?» Cada palabra era un cuchillo, apuntado con precisión. Wesley sintió cada una de ellas, pero mantuvo sus ojos en los de ella. «No», admitió honestamente. «No lo sé. Y nunca lo sabré, porque ese tiempo ya pasó». Evelyn pareció ligeramente desconcertada por su respuesta, quizás esperaba defensas, excusas, disculpas. «Desapareciste cuando ella más te necesitaba», continuó Evelyn, su voz más baja pero no menos intensa. «Cuando más lágrimas derramó, más dudas tuvo, más miedo sintió». «Tiene toda la razón», convino Wesley. «Y no hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado. Todo lo que puedo hacer es estar aquí ahora y en el futuro». Evelyn lo estudió, como buscando engaño en sus palabras. «La gente no cambia, señor Cole», dijo finalmente. «No realmente. En el fondo, seguimos siendo quienes siempre hemos sido». «No estoy de acuerdo», respondió Wesley, manteniendo un tono respetuoso pero firme. «La gente puede cambiar cuando algo la sacude hasta la médula. Para mí, fue ver a mis hijas por primera vez, darme cuenta de que me había perdido 5 años que nunca podría recuperar, comprender lo que realmente importa». Antes de que Evelyn pudiera responder, Nena regresó a la habitación con las niñas. Miró de su madre a Wesley, sintiendo la tensión. «¿Todo bien?», preguntó, su tono dejando claro que estaba lista para intervenir si era necesario. Evelyn se volvió hacia su hija. «Solo estábamos poniendo algunas cartas sobre la mesa», respondió. Nena miró a Wesley, quien le dio un sutil asentimiento, indicando que estaba bajo control. «Mamá», dijo Nena, su voz sorprendentemente firme, «sé que quieres protegerme, proteger a las niñas. Pero esta vez, yo decido si él se queda. Y lo estoy dejando».
Evelyn miró fijamente a su hija durante un largo momento, luego desvió la mirada hacia Wesley. Espero sinceramente que me demuestres que estoy equivocada, dijo, aunque su tono sugería que no confiaba en ese resultado. Yo también lo espero, señora Lawson, respondió Wesley con calma. Las trillizas, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, se acercaron a sus padres. Juniper, siempre la más valiente, dio un paso adelante. Abuela, no te enojes con papi, suplicó, su pequeña voz resuelta. Hace unos panqueques muy buenos. La simplicidad de la lógica infantil rompió parte de la tensión. La comisura de la boca de Evelyn casi se torció en una sonrisa. ¿Panqueques, preguntó, mirando a su nieta. Sí, con fruta adentro, confirmó Tessa, uniéndose. Y no usa demasiada miel, como mami, añadió Maisie, siempre notando los detalles. Evelyn miró a sus 3 nietas, luego a su hija y finalmente a Wesley. Permaneció con el rostro severo, los ojos aún llenos de sospecha, pero ahora había algo nuevo, una pequeña grieta en su muro, un diminuto destello de posibilidad. Veremos, dijo al fin. No era aceptación, no era perdón, pero era espacio para que él demostrara su valía. Un camino estrecho y peligroso, pero un camino al fin y al cabo. Y por ahora, eso era suficiente. Wesley había transformado la oficina de su ático en un espacio para las niñas, muebles en tonos pastel, estantes llenos de libros y juguetes, una gran pizarra magnética en la pared para que dibujaran. El lugar perfecto para los fines de semana que pasaban con él. Este sábado soleado, las trillizas jugaban en la espaciosa terraza del ático. Wesley había preparado una mesa con pinturas, pinceles y grandes hojas de papel. Observaba, fascinado, cómo cada una abordaba la tarea de manera tan diferente. Juniper pintaba con movimientos rápidos y amplios, colores vibrantes cubriendo su hoja, a menudo derramándose sobre la mesa. Su cabello lucía mechones morados donde sus dedos cubiertos de pintura lo habían rozado. Tarareaba mientras trabajaba, deteniéndose de vez en cuando para mostrar un detalle o pedir una opinión. «Mira, papi, hice un unicornio arcoíris», exclamó, levantando su papel para que él pudiera ver. «Es el unicornio más colorido que he visto nunca», respondió Wesley, sonriendo ante la vibrante mancha de colores que vagamente se asemejaba a un animal. «Me encanta cómo combinaste todos esos colores». Juniper sonrió ampliamente y reanudó su entusiasta pintura. A su lado, Tessa pintaba con intensa concentración, la punta de la lengua asomando por la comisura de la boca. Su hoja estaba dividida en secciones precisas, una esquina para el sol, nubes perfectamente espaciadas, una casa con ventanas simétricas. «Se ve muy organizado, Tessa», comentó Wesley, inclinándose para ver mejor. «Me gusta cómo planeaste todo el dibujo». Tessa asintió sin levantar la vista, absorta en ajustar el techo de la casa para que quedara exactamente bien. En el extremo opuesto de la mesa, Maisie trabajaba en silencio. Su papel mostraba solo unas pocas líneas, aparentemente aleatorias a primera vista, pero que revelaban un rostro más abstracto al examinarlas más de cerca. Era sorprendentemente sofisticado para alguien de su edad. Wesley observó por un momento, fascinado por la expresividad de esos simples trazos. «Maisie, eso es asombroso», dijo, genuinamente impresionado. «Realmente capturaste mucha emoción con solo unas pocas líneas». Los ojos de Maisie brillaron ante el cumplido, una leve sonrisa tocando sus labios mientras continuaba añadiendo unos cuantos trazos más al dibujo. «¿De quién es esa cara?», preguntó Wesley, curioso. Maisie lo miró con esos ojos profundos y sabios. «Eres tú», respondió simplemente. Wesley sintió que se le encogía el corazón. Ahora veía lo que debería haber sido obvio, la mandíbula fuerte, la forma de los ojos, incluso la pequeña cicatriz cerca de su ceja. «¿Es perfecto?»,